Queridas hermanas y hermanos, amigos y lectores del blog El Santo Nombre, con gran alegría estamos juntos de nuevo, ahora para darle fin, para finalizar el curso de Filocalía. Esta vendría a ser la clase número 80, la 80ª clase, de aquel camino que iniciáramos el 25 de enero de 2020. Ha sido una hermosa peregrinación, una muy buena travesía interior, la que nos han regalado estos monjes esicastas. También podríamos decir estos amantes de Dios. Filocalía, por decirlo con ciertas palabras, es una antología de autores espirituales, una compilación, un compendio de textos que ha hecho en este caso Nicodemo el Agiorita, de textos que relatan experiencias íntimas del espíritu humano en su camino hacia Dios, en esa apasionada búsqueda, incesante búsqueda del amado, que es lo que nos relatan o nos describen los distintos autores. Cada uno tiene su impronta, su faceta, su particularidad, y podemos distinguir también diferentes momentos espirituales en ellos. Los hay muy doctos, otros muy sabios espiritualmente, y en otros podemos detectar estadios previos. Se vuelven más cercanos a nosotros, por lo mismo también más confusos, a veces aparentemente contradictorios. Y también habrá cumplido algún papel allí el traductor original y los sucesivos traductores, y todos esos cambios que el tiempo va operando en el significado de los términos y en el modo en que nosotros vamos interpretando los mismos. Pero con palabras que nos agradan más, diríamos que Filocalía es el relato de una historia de amor. No es otra cosa. Es el relato de una historia de amor entre el espíritu humano y Dios. Es paso a paso cómo se ha seguido el rastro del amado, cómo se le ha seguido el aroma, se lo ha perseguido noche y día, tratando de encontrarlo en sí, en el propio corazón, en la ermita interior. Filocalía, ese amor al bien o amor a la belleza, no es más que amor a Dios, fuente del único bien, fuente de toda belleza y en definitiva de todo lo que existe. El lenguaje usado por Filocalía tiene muchos matices, contrastes, y hemos intentado acercarlo a nosotros según el punto de vista que se nos transmitió en su momento y según nosotros tratamos de vivir Filocalía. No se puede amar lo que no se conoce, pero he aquí que para conocer Filocalía hay que intentar vivirla, ya que no, por supuesto, vivirla íntegramente, no nos es posible. Pero en el intento con determinación y fuerza y pasión de llevarla a la práctica es como empezamos a conocerla. Y al conocerla no podemos sino amarla. Porque Filocalía, como les decía, es la historia de la búsqueda de Dios, de estos hermanos nuestros tan distantes en el tiempo y también en el espacio. Tenemos una enorme deuda de gratitud con ellos, con quienes escribieron estos textos, con quienes los han compilado y también con todos los otros esicastas que buscaron a Dios y quizás nunca relataron su experiencia interior o tal vez sus textos nunca fueron compilados o salvados de la destrucción. Pero ellos viven en nosotros. No solo en el cielo, en el paraíso, no solo en la trascendencia ultramundana,
están vivos. Están vivos también en nosotros, mediante esa recreación que el ser humano, que el espíritu humano hace permanentemente de la única gesta, de la única saga o epopeya que se está llevando adelante en la existencia humana. Es decir, toda la historia humana es la historia de una tremenda gesta, de una peregrinación universal de regreso al Padre. Eso es la historia humana. La historia de un exilio, de un dolorosísimo exilio, y el relato de la vuelta a casa. ¿Qué otra cosa es la historia del hombre? Y Filocalía, dentro de esa historia, nos muestra una joya muy particular, un matiz único, particularísimo. Un lenguaje difícil, hay diferentes momentos espirituales, grados de maduración de los autores. Eso a veces nos resulta contradictorio o nos confundimos, pero cuando la abordamos con tranquilidad y paciencia, Filocalía es también pura coherencia. Es la historia de la búsqueda de la coherencia. Porque los esicastas descubrieron que para encontrar a Dios hay que empezar a buscarlo en la conducta práctica y que se requiere un mínimo de coherencia inicial en nuestros actos para que la gracia venga, nos tome y nos conduzca a Dios. Esto es algo que nos enseñan, yo diría, casi todos los autores, ¿no? El 90% de ellos. Vamos entonces a introducirnos en el glosario, en el principio mismo de Filocalía. El término conversión, metanoia. Etimológicamente, la palabra griega significa cambio de la mente. Se trata, pues, de algo que no se resuelve en un sentimiento, aunque se implique un verdadero dolor y compunción, sino que hace cambiar el rumbo del pensamiento del hombre. La metanoia, la conversión, hace cambiar el rumbo del pensamiento del hombre, llevándolo a tomar la forma del pensamiento divino, expreso en la palabra y en la ley divina escrita en lo íntimo. Un cambio de pensamiento lleva necesariamente a un cambio en el actuar, a una conducta que se rectifique de alguna manera, que corrija y repare la conducta precedente, de la cual nos hemos arrepentido. Por eso ha sido quizás necesario traducir esta única palabra con el vocablo castellano penitencia, la palabra conversión, la palabra metanoia, que agrega un matiz práctico y expresa mayormente la concreción existencial de la conversión o del arrepentimiento. Les recomiendo muchísimo el glosario de Filocalía, por ejemplo en el volumen 1, la meditación reflexiva y orante de estos términos. Están muy bien descritos. Quiero volver sobre una parte. Ya desde aquí se nos habla del llamado a la coherencia, de la vocación a la coherencia. ¿Me quieres? Parece decirnos Dios. ¿Me quieres? ¿Quieres volver a casa? ¿Me quieres reencontrar? Arrepiéntete. Cambia de mente. Haz penitencia, en el sentido de siente la pena de lo mal hecho, repáralo y cambia.
vete y no peques más. Yo tampoco te condeno, vete, pero no peques más. Conviértete. La conversión, el cambio total, absoluto de la vida del hombre. Eso es una conversión. Entonces decía acá, fíjense, acá tenemos compendiado toda Filocalía. Un cambio de pensamiento lleva necesariamente a un cambio en el actuar, a una conducta que se rectifique de alguna manera, que corrija y repare la conducta precedente de la cual nos hemos arrepentido. Para esto hemos de darnos cuenta de la conducta precedente equivocada y es necesario vivir en esa comprensión el dolor profundo que nos trae esa comprensión también. Cuando comprendemos nuestra conducta precedente, nos duele. Y al dolernos y asumir esto, al sentir el pentos, la pena, la penitencia de esto, nos convertimos. Necesitamos cambiar la mente y abrir el corazón a la gracia, porque la tarea más difícil de la conversión, la tarea más difícil de la conversión es permitir que Dios nos transforme. Eso es todo, permitir que Él nos vuelva a casa, nos reconozca como hijos. No nos reconoce de tan cambiado que estamos, es decir, nos hemos arruinado tanto en este exilio, nos hemos equivocado tanto, que nuestra forma se modificó, nuestra forma original, eso que hablamos muchas veces. Entonces, la purificación de las lágrimas, del arrepentimiento, de esta comprensión que nos lleva a cambiar la mente, nos permite volver a la forma original. Y Él nos toma y nos lleva junto a Él. Este es el matiz práctico, ¿no?, que expresa la concreción existencial de la conversión o del arrepentimiento. Por decirlo con una palabra que no sé si viene al caso, pero nuestro progreso espiritual, en todo caso, tiene que ser evaluado en la conducta. Toda otra evaluación, todo otro parámetro o criterio está expuesto a la ilusión. La conducta es mucho más veraz y certera. ¿Y de la conducta qué? La caridad. Corintios 3, el amor. Sin eso no tenemos nada. Bueno, otro término que les quería leer del glosario es corazón. Considerado conforme a la antropología bíblica el centro del ser humano, principio determinante de las elecciones y de los deseos de la persona. Por cierto, incluye también los sentimientos y las emociones, pero es mucho más. Y se podría decir que en él, en el corazón, se concentra todo aquello que San Pablo llama el hombre interior. Romanos 7, 22 y subsiguientes. El hombre interior. He ahí, el corazón espiritual, el corazón, el centro del ser humano. Estar centrado es estar en el corazón, vivir desde ese hombre interior. También podríamos decir el espíritu, ese que puede llegar a manejar el cuerpo y la mente como instrumentos al servicio de Dios, o puede ser subyugado, recluido y adormecido por las pasiones. Es considerado el corazón como el órgano mediante el cual la gracia penetra no solamente el alma, sino también todos los miembros del cuerpo. La gracia se siente corporalmente, se siente como una transformación profunda de la mente y del cuerpo.
El corazón es también el centro de la lucha, según la enseñanza evangélica. 2 puntos. Del corazón salen malos pensamientos, homicidios, adulterios, prostituciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, etc. Mateo 15, 19. Otra forma de acercarnos, por analogía, a este concepto del corazón espiritual, del centro del ser humano, del hombre interior al que alude San Pablo, un parámetro que nos puede acercar para revisar nuestra permanencia o no en este sitio interior, es la motivación de nuestras acciones. Aquello que guía nuestra conducta es un acceso, yo diría, fácil al darnos cuenta de dónde está brotando lo que hacemos. Por eso mucha gente, sabemos todos, se equivoca en la conducta y sin embargo todos decimos, pero tenía buena intención, ¿no? Podemos percibir eso. Capaz que hizo una macana, pero tenía buena intención. Bueno, ese es el corazón, el lugar desde donde salen las intenciones. Es decir, a dónde me dirijo cuando hago lo que hago. Estar atentos a eso es decisivo y nos cambia mucho la vida. Nos sorprende, nos horroriza también cuando nos vamos conociendo en las tendencias, en las inercias. Pero es muy importante para avanzar hacia la coherencia. Muy importante. Bueno, yo les quería leer varios puntos del glosario. Conversión y corazón. Ahora vamos a ir hacia el término esiquía, el tan querido término esiquía. Indica al mismo tiempo recogimiento, silencio, soledad exterior e interior, unión con Dios. Es un término técnico en la historia de la espiritualidad monástica que refiere al estado de quietud y de silencio de todo el ser del hombre. Necesario, fíjense que dice necesario, para permanecer con Dios. Es una concentración sobre lo único necesario. Lucas 10, 42. La esiquía es buscada también mediante condiciones externas. De tanto en tanto, en Filocalía, el término podrá referirse al solo aspecto interior y espiritual, o bien a las condiciones externas que lo favorecen, o a ambas cosas. La esiquía, un estado de recogimiento, silencio, soledad, unión con Dios. Todos estos términos ven que se tocan unos a otros y nos apuntan al mismo estado, al mismo modo de ser y estar, nos apuntan desde distintas ventanas, desde distintos sitios. El estar centrados en la esiquía, en la paz del corazón. Respecto de este tema, hemos visto que hay como distintos grados, sí, o profundidades, podríamos decir. Todos reconocemos fácilmente el estado de exteriorización, de agitación, inquietud, ansiedad, es decir, estamos fuera del centro. La sabiduría popular bien lo ha advertido y dice, está fuera de sí. Esa persona está alienada, alienada, quiere decir, está ajena a sí misma, es extraña para sí misma, se alienó, se alejó de su centro. Ese estado todos lo reconocemos porque solemos visitarlo con cierta frecuencia.
la inquietud, el desasosiego, la ansiedad, la preocupación. Quizá la manifestación más habitual en todos sea la preocupación. Ese estado en donde la mente se pone al mando y cree tener el poder de modificar el rumbo de nuestra vida. He allí la preocupación. La mente al mando, que se cree poderosa y no acierta a encontrar qué resortes tocar y cómo hacer para que la vida sea según los deseos que viven en ella y que le vienen también del cuerpo. Deseos de mente y cuerpo son lo mismo, manifestaciones de lo mismo. Los deseos de la mente y del cuerpo son la manifestación del ansia, el deseo pasional del hombre que, encontrando en sí una carencia profunda de sentido, de significado y de inmortalidad, encontrando la muerte dentro de él, se despliega como un ansia interminable. De Dios, lo que buscamos es a Dios, pero hasta que nos damos cuenta de eso, el ansia va posándose sobre diferentes objetos, materiales, sobre personas, sobre situaciones y demás. Ese es el estado que todos conocemos tanto. Tiene mayor o menor profundidad, hay mayor o menor alienación, extrañamiento de sí mismo, pero lo conocemos bien. Después hay un estado de mayor centramiento, que también todos conocemos, en el cual estamos más reflexivos, nos ponemos en pausa, por decir así, vamos a examinar bien las cosas, a ver cómo puedo discernir, cómo puedo discriminar lo correcto de lo incorrecto en esto, me voy a hacer oración un rato, llamo a una amiga o un amigo y le comento y consulto, busco un libro espiritual y también acudo a él en busca de sabiduría, etcétera, etcétera. Un estado más reintegrado, estoy más en mí. Pero también tiene todavía mucho componente mental. Este es el centrado habitual. Estamos un poco más tranquilos, más equilibrados, quizá la situación exterior se nos acomodó un poco, y entonces yo diría, para no repetirme tanto, nos quedamos más pausados, más tranquilos. Pero ese no es el estado del corazón espiritual, no es la profundidad del hombre. ¿Por qué? Porque requiere todavía de esfuerzo, de lucha, de una atención puesta para permanecer en él, porque apenas desatendemos ya nos fuimos para afuera, nos alejamos de vuelta de nosotros mismos, perdemos el centro y ahí estamos, ¿no? Una ida y una vuelta, una ida y una vuelta, y parecía que todo iba bien, pero viene a suceder tal hecho y a los 2 días me encuentro desesperado, extrañado totalmente, en un infierno, ¿no? En un infierno. Y yo que creía estar tan bien, y bueno, las condiciones ayudaban, cuando las condiciones se modificaron, ha venido la gracia a mostrarte que no era tal el estado que creías tener. Esa gracia amorosa que se nos manifiesta con tanta frecuencia a través del infortunio, de lo que nosotros llamamos infortunio. Entonces, claro, y ahí vamos, ¿no? Y entonces, bueno, intentamos de vuelta y modificamos las condiciones exteriores para que algo de ese exterior repercute en nosotros y nos serenemos un poco y volvemos a ese pseudocentro, por decirlo así. Pero el estado de la esiquía, ahora leemos también lo de la impasibilidad, el estado de la esiquía pasa a ser el modo natural de estar, un modo de ser y de estar sin esfuerzo en Dios, o al menos sabiendo
que se lo está buscando a través de cada movimiento. Porque cuando a través de los movimientos que desarrollamos, que llevamos adelante con devoción y unción, cuando quiero decir movimientos me refiero a cualquier actividad, mediante la unción y la devoción lo estamos llamando, o mediante esa oración incesante que a veces es mental, a veces es más corporal, a veces desciende a lo profundo. Mientras lo estamos buscando con verdadero ahínco, estamos ahí, como diríamos, en el umbral de la esiquía. ¿Por qué? Porque esa búsqueda nos da paz. Cuando la búsqueda es unificada, nos sentimos en paz. Ustedes habrán vivido, habrán escuchado esas situaciones dolorosas donde un ser querido está peleando, ¿no? Está luchando para mantenerse con vida. Seguramente en una unidad de terapia intensiva, bueno, a lo mejor largos meses, con muchos tratamientos, estudios y demás. Y entonces uno, cuando tiene contacto con alguno de estos familiares, le pregunta, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Dice, mirá, bueno, muy mal, muy dolorido, etcétera, etcétera, pero estamos en paz porque estamos haciendo todo lo posible. Es un ejemplo, creo que usamos alguna vez. Es decir, la familia ha pedido créditos, ha vendido capaz una casa que tenía en el campo, un auto, han modificado sus trabajos, se han organizado para acompañarlo todo el día y la noche. Es decir, estamos haciendo todo para que permanezca con vida. No sabemos, tenemos dolor, tenemos angustia y demás, pero de cierta manera estamos en paz. ¿Qué queremos decir? Que solo cuando ponemos todo lo que tenemos, adviene la paz. ¿Por qué? Y porque ya no hay más nada que hacer. Y cuando no hay nada que hacer, la paz decanta, queda en nosotros. Entonces, no estaremos en la esiquía del corazón, pero estás haciendo todo. Cuando vivimos en la unción, en la devoción profunda que implica una búsqueda concentrada sin ningún otro propósito en la vida, la paz sopla como un viento frecuente. Y a veces empezamos a tener vislumbres de lo que sería este estado que describen estos monjes. Estado que se hace natural, segunda naturaleza. Se despierta así, se acuesta así, se vive así, se respira así. Porque esto va coincidiendo, ya que decimos respiración, con la incesante oración del corazón o la oración de Jesús. Bueno, a ver que me he ido. Entonces, la esiquía. Vamos a avanzar con la impasibilidad. Fíjense qué pariente. Estado, le vamos a dejar a una hermana que sabe de griego las pronunciaciones de la palabra, ¿no? Pero atine. Yo creo que impasibilidad vendría a ser apatheia, hay que ver cómo se pronuncia bien. Estado de reintegración del alma a su pureza y libertad originales. Estado de reintegración del alma a su pureza y libertad originales. Para algunos autores, tiende a indicar una verdadera liberación de las pasiones. Para otros, más bien, un retorno al buen uso de aquellas pasiones que Dios originariamente creó, orientándolas al bien. El vocablo no debe, pues, ser entendido, esto es muy importante, el vocablo impasibilidad, no debe, pues, ser entendido con el matiz negativo de la indiferencia, que es de uso común. Tal liberación es, por el contrario, asimilable a la pureza del corazón y se orienta
hacia la caridad. Tal liberación, la de la impasibilidad, es asimilable, es decir, es lo mismo, podemos decir que es lo mismo que la pureza de corazón y se orienta hacia la caridad. Otras palabras, una intención pura, buena y amorosa. Si vivimos en una intención pura, buena y amorosa, nos va llevando la gracia a ese estado que aquí denominan la impasibilidad, la ausencia de pasiones. La ausencia de pasiones esclavizantes, diríamos hoy. En todo caso, la pasión según natura es aquel ardor de la fe de Cristo en el corazón que nos hace tener fuerza, vigor, entusiasmo. Ese tipo de pasión no esclaviza. ¿Por qué no esclaviza este tipo de pasión a la que hacemos referencia? Porque es un dar. La pasión que es dar no esclaviza, porque el que da nada pretende, nada quiere, nada necesita, solo da. Y nada ni nadie nos puede impedir dar. Otra cosa son la espera de los resultados. Y ahí se nos empieza a meter la pasión en el mal sentido de la palabra, este patos, el padecimiento. Ahí está la esclavitud. Por eso ustedes recordarán, algunos autores hablan, insisten, ¿no?, con la concupiscencia según natura y contra natura. La ira según natura y contra natura. Esta ira según natura es la pasión orientada hacia el bien. La concupiscencia según natura es el deseo según el bien, deseo de hacer el bien, deseo de ayudar, deseo de Dios. Es también una forma de concupiscencia, pero ordenada según el plan de Dios. Adecuada, se adecúa a nuestra forma original. Bueno, ahí con la impasibilidad. Quiero controlar la hora. Perfecto, bien. Dos términos más quiero leer del glosario. Uno se refiere a la sobriedad, a la nepsis, y el otro a la oración de Jesús. Vamos con la nepsis. Sobriedad, por eso les decían a estos padres nípticos. Incluso hay un libro o algunas ediciones que dicen Filocalia de los padres nípticos. La nepsis, la sobriedad en sentido integral. Es una especie de ayuno espiritual. Qué lindo término, ¿no? Qué buen concepto. Ayuno espiritual, que consiste en custodiar el intelecto, la mente y el corazón no alterados ni excitados por las pasiones ni por las distracciones, a fin de permitir al hombre permanecer en la oración. Fíjense, está orientando toda la ascética, toda la actividad, toda la praxis humana a un único fin: permanecer en oración. Es una especie de ayuno espiritual que consiste en custodiar el intelecto, la mente y el corazón, no alterados ni excitados por las pasiones ni por las distracciones, a fin de permitir al hombre permanecer en la oración. Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7. Es la actitud de vida del cristiano, de vida, la actitud de vida, de deber. Quien debe siempre permanecer en Cristo. La actitud a la cual se debe el cristiano es permanecer siempre en Cristo. Juan 15:4 y otros. Con todas sus facultades propias
y que constituye en sí mismo todo el programa de la vida monástica. Fíjense, una regla de vida monástica, esto, nada más, bien simple. En la tradición bizantina, los santos monjes, maestros de oración, son llamados precisamente con el término griego niptikoi o nípticos. Custodiar, ¿no? Consiste en custodiar el intelecto, la mente y el corazón. Esta custodia de todas las facultades del hombre, para que no se distraiga, es decir, para que no sea dividido, fragmentado, tironeado y desmembrado en su espíritu. Evitar la distracción, es decir, permanecer unificados, requiere de la vigilancia, de esta custodia. Y para que haya custodia tiene que haber quien custodie, quién va a ejercer esta vigilancia. Y ahí es donde todo esto se relaciona, se imbrica con aquel concepto del testigo o del observador o de la atención desde el corazón. Todo esto está relacionado. Es necesario que haya una mirada vigilante que sea la que custodia el despliegue de nuestra vida a través de sus facultades diferentes, cuerpo, mente. Este custodio es la atención níptica, es la vigilancia. Y eso es una facultad del espíritu del hombre, en esta concepción tripartita que tiene Filocalia, ¿no es cierto? Espíritu, mente o alma y cuerpo o soma. Y el espíritu sería el pneuma, ¿no? Ese hálito que le dio vida al hombre creado a partir de la materia. Dios hizo al hombre a partir de la materia y después le insufló vida, que tiene vinculación con el término ruaj o neuma, y hay otros, ¿no? Nef, no me acuerdo cómo se dice, bueno, ya lo buscaremos o lo conversaremos otra vez, pero este hálito que sopló Dios en la materia de la cual hizo al hombre, lo constituyó en ser viviente. A partir de ahí, la materia inanimada pasa a ser viviente. Y es ese hálito de Dios que sigue viviendo en nosotros el que puede testificar, el que puede mirar y custodiar para que no nos distraigamos, no nos dispersemos, no nos desmembremos y retornemos así a la casa del Padre. La sobriedad es la regla de vida monástica básica, sobriedad. Vida sobria que, por ejemplo, tiene connotaciones, claro, podríamos decir, vieron que se dice está ebrio o está sobrio, ¿no? El sobrio es el que está en uso de sus facultades, está despierto. El ebrio está perdido, no se maneja a sí mismo, no sabe a dónde va, pierde reflejos. El ebrio es dominado por una sustancia en este caso, pero es dominado por las pasiones. La sobriedad es dueña de sí misma, el hombre es dueño de sí mismo. Otras connotaciones que tiene la sobriedad aluden a una vida frugal, a una ascética corporal de la moderación, básicamente. La sobriedad es un camino del medio, si lo dijéramos en términos de Oriente, del budismo, ¿no? Es un camino del medio. Evita todos los extremos. La sobriedad, por eso, se habla, cuando se alude a la sobriedad, de la serena alegría, de cultivar el suave contento, ¿no? Porque se aleja de los estados exaltados que luego tienen su contraparte en la depresión. El monje sicasta jamás exalta su alegría demasiado, sino que permanece en la suave alegría.
Esto involucra, como decíamos, la ascética corporal, el tema de la alimentación. El esicasta no duerme demasiado, tampoco demasiado poco, aunque podamos ver algunos autores que hablan de algunos extremos en ese sentido, pero que después son corregidos por otros, ¿no? Reconvenidos. Porque en los extremos, hermanas y hermanos, en los extremos vive el orgullo. La cueva donde resiste la soberbia, la vanagloria y el orgullo es el extremo. Es interesante esa concepción. Bueno, y vamos ahora a la oración de Jesús. Acá hay un término griego, escrito en griego, que no logro ni siquiera de cerca leer bien. Oración de Jesús. Atendamos bien. Es la invocación del Señor Jesús, constantemente repetida con los labios, con la mente y con el corazón, o por don divino, con el corazón solamente, poniendo en ello el intelecto silenciosamente entregado, poniendo en ello el intelecto silenciosamente entregado. La fórmula más habitual es: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Vamos a cortar porque me dice que llegamos al límite del tamaño de memoria. Muy bien, hermanas y hermanos, continuamos porque tenemos llena la memoria, parece, del móvil. Entonces, volvemos. Oración de Jesús. Es la invocación del Señor Jesús, constantemente repetida con los labios, con la mente y con el corazón, o, por don divino, con el corazón solamente, poniendo en ello el intelecto silenciosamente entregado. La fórmula más habitual es: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, junto con alguna técnica que quizás ayude a la concentración. Esta, la oración de Jesús, produce realmente sus frutos dependiendo de la fe intensa y actualizada al máximo en nuestro Señor Jesús. Qué mejor consejo y claridad. La repetición de la oración de Jesús, junto con alguna técnica que quizá ayude a la concentración, produce realmente sus frutos dependiendo de la fe intensa y actualizada al máximo. Así lo dice: fe intensa y actualizada al máximo en nuestro Señor Jesús. He ahí Filocalía entera. No hace falta más. Podríamos haber dicho esto y no tener el curso, ¿verdad? Pero cuánta falta hace a veces lo extenso, lo complejo, lo repetitivo, para que nos demos cuenta que al final todo estaba muy simple, muy claro a la vista de todos nosotros. Bueno, he querido leerles esto del glosario, volver un poco al principio. De veras que en el glosario tenemos una gran sabiduría sintetizada, muy útil, muy útil. Bueno, muy difícil terminar el curso. De hecho, lo terminamos formalmente, pero vamos a buscar las maneras de seguir vinculados a Filocalía, ¿verdad? Como charlábamos con alguna hermana y algún hermano. Antes de terminar les comento, hay algunos poquitos de ustedes que están preparando y otros han preparado pequeños trabajos monográficos para agregar en aquella edición que queremos hacer de las 80 clases. Es decir, transcribir las clases, para lo cual hay que corregir, ¿no es cierto?, repetición excesiva, coloquialismos
que también se repiten. Hay todo un trabajo que hacen las editoriales, pero que debemos preparar nosotros, de transcripción detallada y tranquila de las clases. A eso lo vamos a sumar con los trabajos monográficos de ustedes, con un prólogo que tenemos ahí, estamos gestionando quién nos vaya a realizar el prólogo de este libro y también definiendo la editorial que lo va a hacer. Entonces hay tiempo todavía, si ustedes quieren elegir un autor, un tema, por eso digo, puede ser por autor o por tema, o simplemente hacer un desarrollo al criterio de ustedes de la temática de Filocalía, que pueda ser un aporte para los demás, para los futuros lectores y también para ustedes mismos. Porque habrán visto, y esto lo hemos experimentado con toda claridad, nadie aprende más que el que da el curso. O en este caso, ustedes, si hacen la monografía, van a ser los primeros beneficiados de ese trabajo. Porque un poco por lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, uno no se ama lo que no se conoce. Y para conocer hay que sumergirse, hay que tomar contacto, hay que entablar relación profunda para conocer algo. Y ahí es donde surge el amor por esa materia, por esa temática o ese autor. Así que hasta marzo, yo diría, váyanme mandando. Todo el mes de enero vamos a estar dedicados a esa transcripción, junto con el retiro y demás. Y entonces, si ustedes envían desde ahora hasta principios de marzo, yo creo que lo vamos a poder incluir en el libro total, que va a tener más de un tomo seguramente, ¿no? Porque es bastante, 80 clases. Lo firman con nombre y apellido o lo firman con seudónimo, como ustedes quieran, y lo presentan, nos lo envían. Y después lo corregimos juntos, haremos algún encuentro por Zoom con cada uno que presente estas monografías y lo vamos depurando juntos, corrigiendo o brindamos la ayuda que pueda hacer falta. Bueno, eso nos quedaba. Aprovecho para decirles que el retiro, por abrumadora mayoría, todos dicen que es mejor en enero, el retiro tanto presencial como en su modalidad virtual, así que yo creo que ya lo dejamos fijado para enero. Vamos a avisar la fecha y el lugar, las fechas y el lugar. También con esto hay un proyecto que estamos ahí, está en ciernes, está en despliegue, que les comentaremos prontito, oportunamente, en algún videíto en el blog. Bueno, vamos hacia el final de la clase. Les quiero agradecer mucho a todos, realmente a todos, desde el primer inscripto allá en diciembre de 2019, como al último espectador o visualizador de vídeos que se ha sumado ayer. A todos realmente muy agradecidos, porque realmente saber que alguien escucha ayuda mucho a que uno se exprese, porque sabe que hay un interés mutuo, ¿no?, de ambas partes. Les agradezco mucho también a quienes han hecho aportes económicos a lo largo de este tiempo. Nos ha sostenido la vida y realmente hoy en día vivimos de las donaciones que han surgido de este curso y de las demás actividades del blog. Así que sinceramente, de corazón, muchas gracias, muchísimas gracias. No dudo de que no he podido agradecer personalmente o decirles algún correo, un WhatsApp a todos quienes han aportado alguna suma económica, porque a veces no me entero del donante, o se me pasa, o no tengo el medio para agradecerles, no sé, su teléfono, su correo. Pero créanme que de corazón les agradezco mucho y siento a través de ustedes y de ese aporte también la ayuda de la gracia que quiere sostener y que continuemos esta acción.
y también a todos aquellos que han puesto su atención, sus consultas, permanentemente la duda, los aportes, oposiciones que he recibido sobre este o aquel tema. Eso también es de grandísima ayuda, porque es como si encendiera más el fuego de la pasión por Filocalía. Así que enormemente agradecido a todos ustedes, a todos ustedes. Por supuesto, a los esicastas, a los autores de Filocalía, a Nicodemo que la compiló. Y qué duda cabe, a la gracia. Saben que me ha costado muchísimo hacer esta clase y por eso decidí también hacer mucha lectura en la misma, para poder elevar un poco la emoción y no dejar que se desborde, porque si no la clase iba a ser al final ver a una persona llorar, y no es el caso, no es el caso. Cuando uno tiene mucho agradecimiento, en este caso a Dios, nuestro Señor, a la gracia a la gracia que nos hizo aparecer la idea del curso y que nos dio el aliento para llevarlo adelante. Es enorme agradecimiento. Pero eso, claro, nos desborda y no viene al caso acá ponerse a hacer espectáculos. Pero el curso ha sido para nosotros, como ustedes pueden advertir, quizá para los que vieron el primer video y demás, ha sido para nosotros un camino de transformación realmente insospechado. No teníamos nosotros idea en lo que nos metíamos, por decirlo de algún modo. Es decir, el amor y el don de Dios es mucho más de lo que uno se imaginaba. Y nos ha llegado a través de esta gente que puso su vida al servicio de esa búsqueda, de la misma búsqueda que tenemos nosotros. La misma, ustedes y yo, la misma búsqueda. Como le decía hoy a una hermana, se me ha ido la idea. Ya ven cómo las emociones. Nunca está a la vista las gracias de Dios. Siempre la gracia supera las propias pretensiones. El don de Dios es inmenso, nos transforma y nos deja en puertos o en lugares que de ningún modo podíamos anticipar. Esta era la idea, que ya se las he comentado otras veces. Filocalía dice la verdad, Filocalía es cierta. Filocalía es un camino espiritual clarísimo que se puede seguir hoy en día, adaptado al cotidiano de cada uno, y que no por esa adaptación rinde menores frutos que los que aquí se describen. ¿Y qué frutos estamos hablando? ¿De qué has tenido una epifanía? No. La paz del corazón es posible, se acerca a todos nosotros mediante estas instrucciones que tenemos que decodificar un poco y saber mirar con atención. Bueno, a ver si queda algo. Sí, me estaba olvidando que seleccioné un brevísimo texto. Ustedes saben que estoy leyendo ahora, en las oraciones leemos bastante. Ya vimos un mes y algo el libro del Tratado del Santo Abandono a la Providencia Divina del Padre Causade, que seguiremos revisando, ¿no? y leyendo de tanto en tanto. Y Teófano el Recluso es un gran seguidor de Filocalía y de su doctrina, por eso también apelamos a él. Entonces quiero despedir el curso con este texto que está en la página
108, a ver si no me equivoco, en la página 108 del libro Sublimidad de la oración interior. Sublimidad de la oración interior. Antología de autores espirituales. En la página 108, Teófano nos dice: la oración de Jesús une el intelecto al corazón. Todo tu desorden interior proviene de la disociación de tus potencias. El intelecto y el corazón van cada uno por su lado. Debes reunirlos. Entonces el tumulto de tus pensamientos cesará y tendrás un timón para dirigir tu barco, una palanca que pondrá en movimiento tu mundo interior. ¿Cómo puede realizarse esta unión con Dios? Toma por costumbre pronunciar estas palabras con el intelecto en el corazón. Toma por costumbre pronunciar estas palabras con el intelecto en el corazón. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Y esta oración, cuando hayas aprendido a decirla como conviene, o mejor aún, cuando se haya injertado en tu corazón, fíjense qué buen concepto, cuando esta oración se haya injertado en tu corazón, te conducirá al fin deseado. Unirá tu intelecto y tu corazón. Detendrá la turbulencia de tus pensamientos y te dará, atendamos bien, y te dará el poder de gobernar todos los movimientos de tu alma. Todos los movimientos de tu alma. Nos dice Teófano el recluso. ¿Cómo puede realizarse esta unión con Dios? Toma por costumbre pronunciar estas palabras con el intelecto en el corazón. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Y esta oración, cuando hayas aprendido a decirla como conviene, o mejor aún, cuando se haya injertado en tu corazón, te conducirá al fin deseado. Unirá tu intelecto y tu corazón, detendrá la turbulencia de tus pensamientos y te dará el poder de gobernar todos los movimientos de tu alma. Página 108 del libro también de Lumen, Sublimidad de la oración interior, antología de autores espirituales. Bueno, a ver si queda algo, estamos repasando. No, yo creo que ya está. Hermanas y hermanos, les mando un abrazo a todos, invocando siempre, sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta siempre.